Bueno, primero como alcalde, al inicio de la gestión fue impactante en que la mayoría de las entrevistas para buscar trabajo y llegamos a estar en algún momento un 19% de cesantía, por lo tanto nos angustiaba buscar una solución y que en algún momento nosotros no la encontramos. Afortunadamente las cosas empezaron a cambiar y últimamente la cesantía ha bajado ostensiblemente. Pero en el transcurso del tiempo también nos dimos cuenta, y eso tengo que agradecer a muchas de las personas que trabajan con nosotros, en que hay que modernizarse. Y de repente nosotros, una UMIL que era bastante activa y que es todavía bastante activa, empieza a buscar otra alternativa de comunicarse con la gente y encuentra tu oportunidad, una forma de estar en internet, en las plataformas que hoy día usan los jóvenes principalmente, pero todo que lo usa todo el mundo, para conectarnos con las fuentes de trabajo. Y esto creo que fue muy bueno y ya tenemos algunas demostraciones donde gente ha encontrado su trabajo a través de tu oportunidad, lo que va potenciando lo que hacíamos normalmente con la UMIL. Así que creo que nuevamente es muy oportuno decirlo, tenemos un equipo que sabe lo que hace y además nos va bien. Y lo otro, que afortunadamente esto se cruza con las buenas y muy importantes noticias que nos dio la presidenta, en que tenemos nuestro próximo estadio que se va a construir prontamente. Nosotros estamos ya conversando con el IND y el Ministerio para conseguir los recursos. Probablemente entonces 2015-2016 necesitemos más trabajadores para construir nuestro estadio. Estamos hablando de hartos trabajadores, así que hay que estar atentos. Así que aprovecho por este micrófono y por esta vía también pública decirles que estemos atentos. Lo que viene más próximo, cierto, viene nuestro CESFAM, una construcción que va entre 3.000 a 3.500 millones dependiendo de la licitación, donde se hace un nuevo consultorio y también ahí vamos a necesitar bastante mano de obra. Así que muy contento cómo han ido evolucionando las cosas. Creo que La Calera hoy día puede dar una doble muestra. Como decía al inicio, teníamos un 19% de cesantía y hoy día estamos llegando al 6%, lo que es asombroso. Bastante tranquilizador para un alcalde, porque hoy día las entrevistas que doy son para otras cosas y no necesariamente para puro trabajo, que era al principio. Y lo segundo es que nos pone en pie en el futuro, una comuna distinta, además con el programa de gestión de tránsito que también nos ha ido bien. Así que encantadísimo, muy bien.